Bueno, buenos días para todos. Espero que ayer hayan tenido un bonito día, que hoy hayan empezado bien el día, que hayan tenido ya bonitas bendiciones eh, y espero que tengan el resto del día un bonito día, ¿listo? La sesión para el día de hoy es la sesión número 9, la sesión número 9 de cálculo. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que miren cuál es la guía que les compartí el día de hoy. Bueno, creo que ya está compartiendo la pantalla. Sí, ya, profe. Bueno, entonces hoy estamos a 15 de septiembre, ciclo 2 de media, el área es matemáticas, asignatura es cálculo. El tema de hoy es la función sobreyectiva y la función biyectiva. La frase para el día de hoy es: si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes. Auparme es como apalancarse, como agrandarse, no despichando al otro, sino creciendo con el otro. Entonces aquí la invitación del día de hoy es a eso, a no pasar por encima del otro, sino más bien como brillar con el otro, darnos cuenta que no estamos solos y que realmente podemos convivir con las demás personas sin necesidad de sobreponernos y pasar por encima de las demás. Esa es la invitación de la frase el día de hoy. Los contenidos, los desempeños que van a copiar el día de hoy. Entonces, eh, el tema principal es la función sobreyectiva y la función biyectiva. Entonces, ¿qué vamos a ver sobre eso? Vamos a llegar a determinar cuáles son las funciones correspondientes a la sobreyectiva y biyectiva. Vamos a identificar estas funciones por medio de conjuntos. Vamos a identificarlos por medios de conjuntos. Vamos a reconocer las características de cada una de ellas por medio de la gráfica. Un segundo que creo que va a entrar alguien. Bueno. Y por último, vamos a ver unos ejemplos en las gráficas de qué es una función sobreyectiva, qué no es, qué es una función biyectiva y qué no es una función biyectiva. Entonces, a partir de esto, les voy a mostrar aquí los diagramas por medio de conjuntos. Después vamos a ver los diagramas vistos por medio de gráficas. Ya lo voy a explicar más detalladamente. Lo mismo lo vamos a hacer con la biyectiva. Y lo mismo con la gráfica para la función biyectiva. ¿Qué van a hacer el día de hoy, muchachos? El día de hoy la actividad es muy sencilla. La verdad, voy a dar muy poquito tiempo para que hagan la actividad de hoy.
Realmente es muy sencilla la actividad. Es tan sencilla la actividad de hoy que deben ir tomando apuntes a medida de que yo vaya hablando. A medida que yo vaya hablando. ¿Por qué? Porque van a tomar los apuntes de la clase, incluyendo las gráficas que les voy a mostrar. Obviamente hay que copiar los desempeños y la frase, obviamente eso es de todos los días. Y tener la evidencia de todo eso, que copiaron los desempeños, que copiaron los apuntes, que tomaron las gráficas, tomaron la foto y lo subieron al Classroom. Es decir, que hoy es demasiado fácil la actividad, tarea como tal no hay, es decir, que tienen que ir tomando apuntes de la guía, de la videollamada, y cuando terminemos solo es tomar la foto y subirla a la plataforma. Es muy sencilla la actividad de hoy. Realmente esta semana la actividad de cálculo es muy sencilla. Porque el tema también es muy sencillo. Entonces, como es muy sencillo el tema, entonces vamos a salir de ese tema lo más rápido posible. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, antes de empezar, quiero hacer un repaso. La clase pasada estuvimos hablando de una función que se llama la función inyectiva. Estuvimos hablando de una función que se llama una función inyectiva. Para los que no se acuerdan, ¿cuál es la función inyectiva? Un segundo porque están entrando a clase. Pero bueno, por lo menos están entrando. Para los que no se acuerdan, la clase pasada vimos una función. Primero vimos, voy a hacer el recuento en orden. Primero vimos qué era función y qué era relación y cuál era la diferencia entre función y relación. Quedamos que la función es la relación entre dos conjuntos y la relación era la correspondencia, como el mensaje que había entre esos dos conjuntos. Es decir, la función es la relación que hay entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Y la relación es esta correspondencia, digámoslo de cierta manera, como la imagen de un conjunto al otro. Esa era la diferencia entre función y relación. Hablábamos que existían varias clases de funciones y vimos una primera que se llamaba la función inyectiva, la que les tengo acá. Decíamos que la función inyectiva era también vista como una función 1 a 1. ¿Eso qué quería decir? ¿Qué quería decir una función 1 a 1? Eso quería decir que había un conjunto de partida y que había un conjunto de llegada. Y que había una imagen para un elemento del conjunto de partida y una imagen para el conjunto de llegada. Por eso se llamaba 1 a 1. Una imagen de partida por una imagen de llegada. Y que en esta función inyectiva podían sobrar elementos en el conjunto de llegada. Podían. Lo que sí no podía haber, para que no fuera conjunto o una función inyectiva, era que para los elementos de partida le corresponda a uno de llegada, le correspondan dos de partida. Es decir, para el conjunto de llegada, para el elemento B, le corresponden dos imágenes del conjunto de partida, es decir, el 2 y el 3. Eso quiere decir que le correspondían dos. Como le correspondían dos, decíamos que esta función o estos conjuntos no era una función inyectiva. Entonces aquí veíamos cuándo sí y cuándo no. Entonces,
Partiendo de esto, partiendo de que existe una función inyectiva y que esa función se llama una función 1 a 1, podemos ver que hay más funciones. Entonces, la siguiente función que vamos a ver el día de hoy se llama la función sobreyectiva. Entonces, esta función sobreyectiva, como la función inyectiva, la vamos a ver desde los conjuntos. Desde conjuntos. Entonces, tenemos el conjunto de partida y tenemos el conjunto de llegada, igual que en la función inyectiva. La diferencia aquí, la diferencia es que en el conjunto de partida, al conjunto de llegada le pueden corresponder dos imágenes. Es decir, para el elemento D, vean, le corresponde la imagen 4 y le corresponde también la imagen 5. Es decir, le pueden llegar dos imágenes. Al que le corresponden dos imágenes, a este lo vamos a llamar una función sobreyectiva. Cuando a un elemento de llegada le corresponden dos imágenes en el conjunto de partida, a esto lo voy a denominar función sobreyectiva. Vean que en el conjunto de llegada, puede que le lleguen dos imágenes a un elemento, pero no pueden sobrar. Es decir, si sobran elementos en cualquiera de los dos conjuntos, ahí eso ya no va a ser una función sobreyectiva. Cuando sobran elementos ya deja de ser función sobreyectiva. Vea que aquí en otro ejemplo, al elemento A le corresponde imagen del 1, del 2 y del 3. Pero vea que no sobran elementos. Como no sobran, eso quiere decir que sí es una función sobreyectiva. Pero si llegasen a sobrar elementos, vea, como acá, como en el ejemplo de acá abajo, el elemento B le sobra, es decir, no le llega una imagen ahí al elemento B. Entonces, como no tiene imagen, como sobra, eso quiere decir que esta función, por medio de conjuntos, no es una función sobreyectiva. Entonces, aquí podemos ver que aquí ya pueden llegarle varias imágenes a los elementos del conjunto de llegada. Lo que no pueden es sobrar, pero sí le pueden llegar varias. A esto lo vamos a denominar una función sobreyectiva. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas para poder explicar la función sobreyectiva con gráficas. Preguntas hasta ahí, por favor. Bueno, Yamile dice que no. ¿Alguien más? Juan Sebastián dice que no. Bueno, entonces, María Fernanda dice que no. Catalina dice que no. Listo, dicen que no. Bueno, entonces no hay preguntas. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver un ejemplo de cuando sí es una función sobreyectiva. Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Entonces, en la gráfica nos muestra que hay unos elementos que vienen desde el infinito negativo en y van hasta el infinito positivo en Y. Van hasta el infinito. Vemos también que acá en el eje X, vemos que hay elementos que le corresponden varias imágenes, porque se repiten acá en el centro, vean. Pero entonces, si vemos la definición en conjunto de que sí es,
dice que hay elementos del conjunto de partida, se pueden repetir en el conjunto de llegada, pero no sobran elementos. Entonces aquí, en este ejemplo, vemos que se repiten elementos y no van a sobrar porque van aquí hasta el infinito. Vea que aquí se va a proyectar al infinito y acá abajo también se va a proyectar al infinito. Entonces, como se va a proyectar hasta el infinito, eso quiere decir que no le van a sobrar imágenes. Es decir, siempre va a tener imágenes. Eso quiere decir, como siempre va a tener, y van a repetirse algunas imágenes. Eso quiere decir que esta gráfica es una gráfica de una función sobreyectiva. Entonces, si quiere la copiamos ahí, vamos copiándola. Entonces, esta sería una gráfica cuando sí es una función sobreyectiva. Listo, esa es la clave. La clave para identificar una función sobreyectiva es que, primero, las imágenes tiendan al infinito. ¿Por qué necesitamos saber que van a tender al infinito? Porque siempre tienen que tener una imagen. Entonces, cuando tenemos aquí una función y en la gráfica tiende al infinito, tanto por arriba como por abajo, eso quiere decir que es una función sobreyectiva. Porque para que sea función sobreyectiva, siempre tiene que tener una imagen y no pueden sobrar elementos. Entonces vamos copiando ahí. Esta es la definición por medio de conjunto. Y aquí sería ya la definición con gráfica. Cuando sí es una función sobreyectiva. Bueno, entonces un ejemplo de cuando no es, entonces lo vamos a ver aquí con esta gráfica de acá arriba. ¿Cuándo no es? Entonces allá decía que habían dos conjuntos, conjunto Y y conjunto X, pero decía que en el conjunto de llegada no podían sobrar elementos. Y aquí sabemos que el conjunto de llegada es el conjunto Y. Siempre va a ser el conjunto de llegada, va a ser el conjunto Y. Entonces decía que en el conjunto de llegada no podían sobrar elementos. Vea. Y acá hay elementos que le faltan imágenes. Aquí por debajo, en Y le faltan. Vea que aquí cuando sí es, vea que los elementos que van en Y tienden al infinito por arriba y los elementos que van por abajo también tienden al infinito. Es decir, que eso quiere decir que en el conjunto de llegada, como no pueden sobrar, tiene que tender al infinito. Siempre tiende al infinito. Entonces vean que aquí por arriba puede ser que tienda al infinito, pero por abajo no tienen elementos. Eso quiere decir que por abajo le sobran o le faltan elementos. Eso quiere decir que esta función que tenemos acá arriba, esa función no es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay elementos en el conjunto de llegada, que sería Y, que le faltan elementos. Eso quiere decir que le sobran porque no tienen imagen. En cambio, la de abajo, vea que en el conjunto de llegada, que sería Y, siempre va a tener un elemento.
¿Por qué? Porque tienden al infinito. Esa es la clave. Que al conjunto Y Profe, tiendan al infinito. Pregunta. profe, qué pena, es que cuando usted dijo la que no era, no se le entendió muy bien, o pues yo no le entendí, no le escuché. Listo, vea. Aquí en esta gráfica, hay elementos. Vea que aquí hay dos conjuntos. En el plano cartesiano siempre va a haber dos conjuntos para que sea una función. El conjunto y el conjunto X. Eso es una función. Conjunto Y y el conjunto X. El conjunto de llegada va a ser Y. Siempre va a ser Y. Y el conjunto de partida va a ser X. Según la definición, por medio de conjuntos, dice que no pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Eso quiere decir que siempre tiene que tener una imagen. Siempre debe haber una imagen para el conjunto de llegada. Siempre. En este ejemplo que les estoy poniendo acá, en el conjunto de llegada que es Y, hay elementos, vea, los elementos negativos, hay elementos negativos que no tienen imagen. Como no tiene imagen, eso quiere decir que le sobran elementos. Como acá, vea, aquí en este conjunto le sobra B. A este ejemplo, vea. Por conjuntos, al conjunto de llegada le va a sobrar elemento B, vea, le sobró. Aquí en la gráfica, en Y, le sobran aquí, vea. Aquí a -1, -2, -3 y ahí para abajo le sobran elementos porque no hay una imagen que se refleje ahí. ¿Cómo sobra? Eso quiere decir que esta gráfica, esta de la U, no es una gráfica sobreyectiva, porque hay elementos en el conjunto de llegada, que es Y, que no van a tener imágenes. Siempre tiene que tener imagen, siempre. Por eso en la gráfica que les estoy mostrando acá abajo, vean, les voy a mostrar las dos. En la de arriba, en Y, hay elementos que le sobran. Eso quiere decir que no es. Acá, vea que tanto por arriba va a tener elementos, porque la gráfica tiende al infinito, y por abajo en el conjunto de llegada que es Y, también va a tener elementos, porque tiende también al infinito. Entonces, como tiende por arriba en y tiende por abajo en Y, esta gráfica sí es sobreyectiva. En cambio, la de arriba no, porque por abajo en Y le sobran elementos. Por eso una sí es y la otra no. ¿Preguntas? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas, por favor. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Entonces copien ahí los dos ejemplos de cuándo sí y cuándo no es. Cópienlas ahí en el cuaderno de una vez. Así cuando terminemos la clase, lo único que van a hacer es tomar la foto y subirla al Classroom, porque eso es lo único que voy a pedir hoy. Entonces copiamos ahí las dos gráficas. Bueno, un minutico más ahí para que copien las dos gráficas y pueda explicar la función biyectiva, que es la que nos falta.
Profe, ¿puedes Bueno, copiar la de entrada y salida? sí, claro, ya se las pongo arriba Por entonces. favor, qué pena. Las voy a poner. Listo, ahí está, vea. Ahí está, para que la copien también de una vez. Bueno, entonces mientras terminan de copiar ahí voy a hacer el recuento entonces de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué hemos visto? Vimos qué era una función y qué era una relación por medio de conjuntos. Decíamos que la función era una relación entre dos conjuntos y que la relación era esa correspondencia entre los dos conjuntos. Eso era una función. A partir de ahí vimos que existían varias funciones. Ya hemos visto dos, la función inyectiva y la función sobreyectiva. La función inyectiva decíamos que era una función de dos conjuntos, conjunto de partida, que sería el conjunto X, y el conjunto de llegada, que sería el conjunto Y. Y decíamos que en la inyectiva los elementos de salida, se decía que es una función uno a uno, porque los elementos de salida le corresponden un elemento de llegada. Eso es una función inyectiva. La función sobreyectiva son aquellos que tienen una relación de unos elementos 1 a 1 o 1 a 2 o a 3 o a 4. Pueden tener varias imágenes, hartas. En la sobreyectiva, no pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. No pueden. En la inyectiva, en la que vimos en la clase pasada, sí podían sobrar. Sí podían. En la sobreyectiva no pueden sobrar. No pueden sobrar. No pueden sobrar. Entonces veíamos que en la función inyectiva, la gráfica era una línea recta. Aquí se las voy a mostrar otra vez. La de acá abajo. Esta de acá abajo. Era una línea recta porque al elemento de X, 1, le correspondía el elemento 2 en Y. Al elemento 2 en X le correspondía 3 en Y. Y al elemento 3 le correspondía 4 en Y. Entonces ahí nos dábamos cuenta que era un elemento 1 a 1. Y como era 1 a 1, esta gráfica de una línea recta era una gráfica de una función inyectiva. El día de hoy vimos una gráfica de una función sobreyectiva. Y decíamos que en la función sobreyectiva eran elementos 1 a 1 o 1 a 2, pero que en el conjunto de llegada, es decir, en Y, siempre tenga un elemento de imagen, siempre, no pueden sobrar. Entonces veíamos que si la gráfica tendía hacia arriba y hacia abajo al infinito,
cualquiera que fuera la gráfica, si tendía por arriba o por abajo al infinito, eso es una función sobreyectiva. Si no tienden al infinito, como en el caso de acá arriba, que en el caso de Y hay elementos que no tienen imagen, eso quiere decir que esta ya no sería función sobreyectiva. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos. ¿Cuándo sí y cuándo no? Eso es lo que llevamos hasta el momento. Hasta el momento. La última que nos hace falta es la función biyectiva. La función biyectiva es una fusión en una fusión de una función inyectiva y una subyectiva. Es decir, es un revuelto entre ambas, una función de ambas. Eso quiere decir que aquí van a haber elementos 1 a 1 y que aparte que tienen elementos 1 a 1, en el elementos de llegada no pueden sobrar. Es decir, tiene que tender siempre al infinito. Siempre tiene que tender al infinito. Entonces, como es una fusión entre conjuntos inyectivos y conjuntos subyectivos, el conjunto biyectivo sería la unión entre uno y otro. Entonces, el ejemplo más fácil para mostrar, el elemento más fácil para mostrar, sería aquí el de esta línea, que sería una línea recta. ¿Por qué va a ser combinado? Entonces les voy a decir por qué esta gráfica sí es combinada. Es inyectiva porque para el elemento en X le va a corresponder un elemento en Y. Siempre va a ser 1 a 1, porque es una línea recta. Va a tener 1 a 1. Pero como tiende hasta el infinito, vea que aquí la línea dice que va hasta el infinito. Y este va hasta el infinito. Entonces decíamos que cualquier gráfica que tendía hasta el infinito por encima y por debajo en Y, eso quiere decir que era una gráfica subyectiva. Pero también cumple la gráfica, también cumple que es 1 a 1, como una inyectiva. Eso quiere decir que cumple ambas. Va hasta el infinito, pero aparte de que va hasta el infinito, va 1 a 1, 1 a 1. Entonces, como cumple las dos, esta sería una función biyectiva. Entonces, si quieres, ya la copiamos ahí. Se las voy a minimizar para que copien las dos ahí. Entonces arriba sería por medio de conjuntos y abajo por medio de la gráfica. Entonces copiémosla ahí, por favor. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro. Qué pena Pregunta. con su merced. ¿Puede hablar más despacio? Sí, claro. Gracias. Entonces copiamos ahí. Se llama biyectivas porque es una fusión entre conjuntos inyectivos y conjuntos subyectivos. Entonces, si cumple ambas funciones, es decir, tanto es función inyectiva como función subyectiva, y en la gráfica lo podemos demostrar que cumple ambas, eso sería una función biyectiva. El ejemplo que puse es el de una gráfica de una función lineal, porque es una línea recta, una función lineal, donde los elementos en X van a tener un solo elemento en Y, porque es lineal. Ese lo vimos la clase pasada, que es una función inyectiva. Entonces, una función lineal es una función inyectiva.
Pero aparte de que cumple esa regla, digámoslo de cierta manera, también cumple la regla de la subjetiva. ¿Por qué la cumple? Porque decíamos que en la subjetiva, siempre en el conjunto de llegada no pueden sobrar elementos. No pueden. Eso quiere decir que siempre en el conjunto Y los elementos deben ir al infinito. En la gráfica que les estoy mostrando en este momento, cumple la norma que es 1 a 1 en la función inyectiva porque es una línea recta. Pero aparte de que es una línea recta, también cumple de que va al infinito por arriba en Y y cumple por el infinito por abajo en X. O sea, cumple ambas normas. Y como cumple ambas normas, esto sería una gráfica de una función biyectiva. Entonces terminemos la de copiar ahí. ¿Qué voy a pedir hoy? Voy a pedir los apuntes de los diagramas en conjuntos y el apunte de las gráficas que estoy explicando en este momento. Y obviamente pues la foto también de los desempeños, ¿no? Con la frase. Eso es lo que van a subir el día de hoy. Está muy sencillo y demasiado fácil, muchachos. Entonces esperemos ahí otro poquito para que terminen de copiar. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar esto? Hoy. Hoy. Lo hicimos en clase. Terminamos y es solo tomarle la foto y enviarlo. Entonces hoy, el plazo es hoy. Bueno, ya terminarían de copiar todos. Sí, señor. Mirar el chat. Si ya todos terminaron de copiar. Listo. Entonces, voy a llamar a lista. Voy a llamar lista. Si alguien me contesta, si alguien me contesta por el chat, porfa, alguien que esté mirando ahí me dice, profe, contestaron por el chat. Entonces así yo me doy cuenta y me rinde más la llamada lista. Ojalá activen el micrófono y digan presente para que me rinda más la llamada lista, ¿vale, muchachos? Ramírez, Salcedo, Anderson, Fabián. Presente. Rico, Mancera, Juan, Andrés. Presente, profe. Rivera, Verdugo, Jefferson, David. Presente. Listo. Rodríguez, Londoño, Juan, Sebastián. Presente. Rodríguez, Pineda, Brian, Steven.
Presente. Listo. Creo que se me bloqueó la pantalla. Dame un segundo. Me tocó cargar otra vez el drive. No me disculpan, es que está cargando la página otra vez. Profe, ya nos podemos desconectar para enviar eso. Ay. Sí, espere, llamo lista y se pueden desconectar. Es porque se me quedó cargando aquí la pantalla y no puedo ver quiénes son los que están. En 2 segunditos que ya está terminando de cargar y termino de llamar lista. No, esto no cargó. Entonces llamemos por este lado. Ramírez Salcedo, Anderson Fabián. Presente. Tocó por este lado porque por el otro lado no. Martínez Castañeda, Andrés Felipe. Presente. Suárez Sánchez, Andrés. Eso, listo. Abril Rodríguez, Angie Merlín. Presente. Terán Rodríguez, Brenda. Ahí estará. Salas Bermúdez, Byron, Darián. Presente. Salas. Bien. Rojas Brigitte. Presente. Zamacá Huesaquillo Catalina. Presente. Rueda Medina Cristian. Presente, profe. Sandoval Daniel. Presente, profe. Salcedo Daniela. Presente. Álvarez Herrera Derli. Presente. Saldaña Pineda Diego Andrés. Presente.
Barón Peña, Emily, Vanessa. Presente. Escobar, Yepes, Eric. No está por ahí, ¿no? Ah, contestó por el chat. Listo. Tobar, Perdomo, Tobar, Isabel. Presente. Rivera, Verdugo, Jefferson, David. Presente. Gutiérrez Díaz, Jenny Paola. Presente. Arguelo Serrano, John Kennedy. Presente. Moscoso Rojas, Joana. Presente. Velázquez Cubides, Johan Sebastián. Presente. Aldana Ibáñez, Juan Camilo. Presente. Rodríguez Londoño, Juan Sebastián. Presente. Rojas Muñoz, Laura Camila. Presente. Carantón, Laura. Presente. María Fernanda Mendoza López. Presente. Alejandra Maceta. Presente. Rico Mancera, Juan. Presente, profe. Rubén Darío Rojas Castellanos. Presente. Campos Anacona, Sandra Viviana. Bien, contestó por el chat. Urriago Rodríguez, Santiago Alexander. Callejas Telles, Stacy. Presente. Listo, Urriago ya también contestó. Roa Pulido, Vianet Samantha. Presente. Listo, bien. Rojas Cardoso, Yamile. Y Castro Reyes, Juliana. Presente, profe. Listo, Yamile. Listo, Juliana. Listo. ¿Alguien que no haya llamado, por favor? Que me haya hecho falta, por favor.